etc. Dentro de mi extensión, entonces quiero decir que este seminario será interactivo, no es un monólogo. O sea, yo voy a hablar y voy a hacer preguntas, y vamos a poner un taller en la mañana, y vamos a poner otro taller un poquito más fuerte en la tarde, donde vamos a analizar algunos versículos de la Biblia. Muy bien, continúo entonces con el grupo de religiosos que se fue a una montaña, y desde aquí quiero que los niños escuchen a ver si está correcto lo que ellos hicieron. El grupo de religiosos fue a consagrarse a Dios. Es como decir que la iglesia de Tatenaina va a un retiro. ¿Y va al retiro a qué? A consagrarse, y se espera que al final del retiro, ¿qué ocurra? Mi vida esté más cerca de Dios. Y eso hicieron ellos. Así que se fueron a la montaña, y el líder les dijo a ellos: queridos hermanos, en esta hora yo voy a abrir la palabra de Dios. Y donde mis ojos se fijen de primero, eso es lo que vamos a hacer, porque será la palabra de Dios. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron ellos? Amén. Amén. El líder va a leer la Biblia. Imagínense, hermano, si un mensaje está en la palabra de Dios, ¿hay que aceptarlo, sí o no? Claro, dijeron ellos. Así que, hermano Tomás, el líder abrió la Biblia, y donde primero sus ojos se fijaron, entonces decía: y Judas fue y se ahorcó. ¡Ay! Cerró la Biblia. Y dice: hermanos, les tengo una noticia mala. Hemos leído la palabra de Dios como lo acordamos, y lo que la palabra de Dios nos está diciendo es: ¿qué cosa? Que nos ahorquemos. Porque Judas fue y se ahorcó. Por supuesto, ya nosotros sabemos, y la iglesia adventista presenta, que de un versículo usted no puede hacer una doctrina, pero ellos lo hicieron así. Así que el líder les dijo: dispongámonos todos a ahorcarnos, porque lo ha mandado la palabra de Dios. Y ellos se dispusieron. Algunos tomaron sus corbatas, otros comenzaron a buscar sogas, lazos, etc. Hermanos, y cuando ya se estaban preparando, uno de los miembros le dice: líder, una pregunta. ¿Y usted no cree que usted puede abrir la Biblia otra vez como para ver si existe un conjuro que destruya este? Y él se quedó mirando y le dijo: está bien, porque el líder tampoco quería morir. Vamos a abrir la Biblia otra vez. Entonces, donde mis ojos se fijen por primera vez, allí será el mensaje de Dios, y eso es lo que vamos a hacer. ¿Y qué le dijeron ellos otra vez? Amén, pero con un poquito más de esperanza. A ver si apareció el conjuro. Así que el líder abre la Biblia, y cuando abre la Biblia, ¿sabe qué apareció allí? ¿Sabe qué decía? Decía: ve tú y haz lo mismo. Oh, hermano, volvió y cerró la Biblia y dice: hermanos, esto es tremendo. La Biblia dice que nos ahorquemos y que hagamos lo mismo que hizo Judas. Judas fue y se ahorcó, y ahora dice: ve tú y haz lo mismo. Hermanos, se dice: ya no hay solución. Ese fue el mensaje, allí se fijaron mis ojos, y ahora nos queda una sola elección. ¿Cuál? Ahorcarnos. Hermanos, y otra vez se dispusieron a ahorcarse. Y cuando ya tenían la soga puesta en el cuello, que ya se iban a colgar, otro de los miembros de la mente brillante le dijo: líder, por favor, mire a ver, mire ya por última vez, y que sea, porque a veces uno dice que la tercera es la vencida. Dice: mire, aunque sea por última vez, vuelva a abrir la Biblia, porque mire, quizás aparece algo que nos ayude a salir de este, El líder se queda pensando un rato y dice: está bien, lo voy a hacer. Pero que conste, esta es la última vez que abro la Biblia, y ya no la voy a abrir más. Si no aparece algo que contradiga esto, ya tenemos que hacerlo. Sí, está bien. Y el líder vuelve y abre la Biblia, hermanos, y encontró el versículo exacto. Dice: mire, donde primero se fijen mis ojos, en el primer versículo, allí voy a leer. Y ese es el mensaje de Dios. Y entonces le dijeron: sí. Cuando abrió la Biblia, leyó el versículo que decía: lo que tú vas a hacer, hazlo pronto. Cerró la Biblia y dijo: ahora sí no hay solución. Número 1, el Señor nos envió a que nos ahorquemos. Número 2, nos dijo que hagamos lo mismo que hizo Judas. Y número 3, nos dijo que lo hagamos ¿cómo? Rápido. Lo que tú vas a hacer, hazlo pronto. Hermanos, ¿saben qué ocurrió? Todos se ahorcaron. Ahora, yo quiero que los niños me comiencen a decir y comiencen a analizar. Luego los jóvenes, luego los adultos. ¿Creen ustedes que así es que se debe de estudiar y entender la palabra de Dios? No. De hecho, hay una lógica general en la Biblia entera.
desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios apuesta siempre a la vida. O sea, Dios trabaja en favor de la vida. Dios quiere que usted tenga vida siempre. Como dijo Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y la tengan como en abundancia. Yo digo, gloria a Cristo Jesús. Dios nunca ha aceptado un sacrificio humano. El único sacrificio que se hizo era el único, ¿verdad? Justo. ¿Cuál era? El de Cristo. Porque era el único que podía morir para pagar las exigencias de la muerte eterna, etc. Así que Dios nunca ha pedido un sacrificio humano. Y ese grupo de religiosos se ahorcaron. Pero ¿qué decimos nosotros hoy? Óyeme, qué gente más ignorante. Porque solo debieron estudiar un poquito más la Biblia. Debieron ser un poquito más abiertos. Pero ¿qué sucede? Esto, cuando lo llevamos a las ramificaciones y lo llevamos a la doctrina de la iglesia, ¿qué sucede? Hermanos, ¿saben cuántas millones de personas a nivel mundial tienen doctrinas erradas? Y hoy vamos a mirar algunas que van a servir de fortalecimiento a los hermanos de la iglesia y de una ayuda para los amigos que todavía no se han bautizado. Ahora, ¿cómo yo puedo entender la palabra de Dios? Y esa es la parte central del seminario. ¿Cómo yo puedo entenderla? Entonces, vamos a dar una técnica. Y ya le estuve hablando con el hermano Victoriano de la Rosa. Hay una técnica que un niño de los que están aquí, de 7, de 8 años, la puede entender. Y esa técnica, bien aplicada a cualquier versículo de la Biblia, me ayuda a mí a tener un mejor concepto y a entender mejor lo que está diciendo la palabra de Dios. ¿Cuál es esa técnica? Sencillo, la que hemos dicho siempre, la que presenta la palabra de Dios, la que presenta la iglesia adventista y la que presentaba también Martín Lutero. ¿Qué decía Martín Lutero de la palabra de Dios? ¿Qué decía él? Él decía igual que la iglesia adventista. Hermanos, para entender la Biblia no hay que salir de la Biblia. O sea, la Biblia es su propio ¿qué? Intérprete. Si usted lee un versículo de la Biblia y no sabe qué significa, yo le aseguro algo, porque está demostrado que en la misma Biblia usted encuentra la respuesta. ¿Qué hacemos a veces? Si usted lee, por ejemplo, un versículo de la Biblia y en el versículo no obtuvo la respuesta, ¿qué se recomienda? Que usted lea el capítulo entero. Porque a veces hay un versículo de la Biblia que yo estoy leyendo, que no lo entiendo, y en el capítulo me lo explica. Pero ¿qué pasa si yo leo el capítulo y no lo entendí? Todavía no tengo la respuesta. ¿Qué se recomienda? Que usted lea el libro completo. Y es casi seguro que en el libro usted encuentra la respuesta. Pero ¿qué pasa si yo leí el versículo y no tuve la respuesta? Leí el capítulo y no tuve la respuesta. Leí el libro y no tuve la respuesta. ¿Qué hago? Seguir leyendo, porque la respuesta usted la encuentra en la palabra de Dios. Yo digo gloria a Dios por eso. Ahora, ¿qué tan importante es entender la palabra? Anoche, en la iglesia de Daiman, que es mi iglesia, yo estaba hablando de este seminario. Y hoy, en el repaso de la lección de escuela sabática, también di unas pinceladas. Hermanos, entender la palabra es a veces un asunto hasta de vida o muerte. Entender la palabra a veces es un asunto de ¿qué? De vida o muerte. Entonces es importante que usted y yo sepamos entender un texto de la Biblia. Por dos razones. Número uno, por mí. Porque yo necesito ser beneficiado y edificado con la palabra de Dios. Y número dos, yo necesito entender la palabra de Dios porque yo tengo que predicársela a otros. ¿Le parece bien eso? ¿Cuál es el problema? Un señor, allá en Valverde Mauro, donde yo soy, me enseñó algo, o me dijo algo, y yo lo quiero reproducir con ustedes. Él decía, quien aprende en error, enseña en error. Por ejemplo, ¿qué yo tengo aquí en mis manos? ¿Qué yo tengo en mis manos? Una botellita de agua, ¿verdad? Pero mire, hermano, si desde que usted nació, su papá y su mamá le hubiesen dicho que esto era un avión, ¿sabe que usted iba a creer a los 7 años, a los 9, a los 10, a los 15 y a los 20? Porque desde que usted tuvo conocimiento, desde que tuvo uso de razón, sus padres le dijeron que eso era un avión. Hermano, y nadie le va a sacar de la mente a usted de que eso es un avión.